La última parte del capítulo 23 del conflicto de los siglos nos dice que este capítulo es una amonestación para la iglesia en los últimos días. De tal manera, hemos de abordar este capítulo con suma atención y cuidado para no cometer los mismos errores y para tener victoria en el medio en el cual nos desenvolvemos. Siempre es un gusto saludarlos. Siempre también están en nuestras oraciones. Gracias por esta oportunidad. Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a orar. Querido Señor, gracias por esta libertad que nos das todavía de abrir la Biblia y de abrir el espíritu de profecía. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los cuidados que nos das en diferentes circunstancias. Y quisiéramos poner a tu iglesia en tus manos, Señor. Que nos ayudes a tomar decisiones para vida eterna. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Profecías cumplidas. Déjenme mostrarles una de las publicaciones que los mileritas usaban antes de 1844. El fin del mundo. Octubre 22, 1844. Y el eslogan que ellos ocupaban decía: «He aquí viene el esposo, salid a su encuentro». En la primavera de 1842, Charles Fitch, tomando el libro de Habacuc, con señalamientos de hacer tablillas y hacer saber el mensaje, comienzan a diagramar, a construir, a crear ciertos carteles que hablaban acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Como ustedes pueden ver en pantalla, este es el cartel que ellos hicieron, Charles Fitch, en la cual se pudo diseminar en todo el mundo conocido en los Estados Unidos. Si se dan cuenta, la fecha original que ellos tenían era 1843. Pero los mileritas, y en aquel tiempo los que predicaban la palabra de Dios, es decir, que el Señor venía por segunda vez, tomaban algunos textos para ponerlos como impulsores de su obra. Uno de ellos, como bien dijimos, era Habacuc 2:3. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Pero también toman Ezequiel 12:21 al 27. No se dilatará más ninguna de mis palabras. Lo que yo dijere, se cumplirá. Pero en la inspiración divina, no les permitió que entendieran que había una dilación que fue pasada por desapercibida. Pero ellos tomaron esos textos con la intención de que el Señor vendría. Y todos nosotros recordamos el hecho de que ellos creían que la tierra era el santuario y que vendría a ser purificada a través del fuego. El movimiento en aquel tiempo, los que esperaban la venida de Cristo, tomaban la parábola de las 10 vírgenes como una de sus banderas. La venida de Cristo era anunciada por el mensaje del primer ángel y estaba representada por la venida del esposo. Entonces, ellos hacen una distinción muy clara entre las vírgenes prudentes y las insensatas. Las vírgenes prudentes son cristianos, cristianas que por su experiencia con Cristo, por el hecho de estudiar la palabra de Dios y compartir a otros, cumplir la misión, hicieron que estas cosas no borraran de ningún sentido a través del engaño y la dilación. Sí. Esa situación tan grave que pasaron en 1844 no fue suficiente para borrar lo que la Biblia, la oración y la misión habían hecho en su vida y carácter. Sin embargo, las insensatas, nosotros hemos visto que las prudentes tenían unas vasijas con aceite extra, pero las insensatas no lo tenían. Es decir, lo que dice el conflicto de los siglos es que estos cristianos se unieron al movimiento por miedo, porque habían sido despertados por el mensaje, pero su fe estaba apoyada en los hermanos. No tenían una experiencia con Cristo, simplemente se dejaban llevar por el temor o por la emoción. Ahora, en la noche de prueba, perdieron su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos.
cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Quiero explicar qué pasó aquí. En el caso de las vírgenes prudentes, ellas sabían que posiblemente estaban listas para una dilación, una tardanza, pero que en su experiencia personal de leer la Biblia, estudiar y de predicar el Evangelio, ellas estaban listas con raíces sólidas. Pero todos aquellos que tengan temor por el mensaje de la venida de Cristo y que no lean la Biblia en realidad, no estén orando y no compartan el Evangelio como una expresión de su amor por Dios, entonces no tendrán raíces sólidas y cuando venga el momento crítico se irán. Por eso es la premura de que cada persona tenga una experiencia con Cristo. En la noche de prueba, mucha gente va a perder su ardor y su devoción como lo hicieron en el pasado. Los tibios y superficiales ya no podrán sostenerse a través de los demás hermanos alrededor, sino por sí solos. Ahora, en aquel momento, cuando la palabra de Dios fue predicada alrededor de 1844, hubo ciertos problemas. Número 1, muchos de los que se dieron cuenta que Jesús no vino de acuerdo a lo que ellos decían, rechazaron la palabra de Dios completamente. Algunos otros se guiaron por sus sentimientos, emociones y su imaginación, cuando ellos no son clave ni fortaleza para seguir de pie en medio de las pruebas y las tribulaciones. Algunos otros tuvieron un ardor ciego y fanático de censura, criticando a todos aquellos que iban en contra de lo que ellos mismos creían o pensaban. Se presentaban los errores de manera exagerada. Cualquier error de los adventistas, de los que todavía continuaban con esa fe sólida, porque tenían una relación con Dios viva, finalmente si cometían algún error, lo hacían tan grande en críticas. Y nosotros sabemos quién es el padre de la crítica, es el enemigo de Dios. Todo esto trajo oprobio a la causa de Cristo. Satanás tenía un plan al permitir todas estas circunstancias después de ese momento de desánimo. El enemigo siempre va a estar presente cuando la iglesia decida salvar las almas. A mí me gustaría que ustedes se pongan a pensar, ¿en qué momentos en la experiencia de la iglesia los problemas como disidencia, como críticas, se vuelven más grandes? Pónganse a pensar. Vamos a ver el caso de lo que sucedió aquí. Miren, estas son fotografías en las que se tomaron en ciertos periódicos de la gente que estaba esperando el 22 de octubre de 1844 la venida del Señor Jesucristo. Para algunos hubo mucha tristeza y desesperación. Y para otros fue un momento de retomar las Escrituras, de afianzarse una vez más. Guillermo Miller dijo lo siguiente: estoy más y más convencido de que Satanás tiene mucho que ver con estos movimientos desordenados. Muchos de los que entre nosotros aseveran estar completamente santificados no hacen más que seguir las tradiciones de los hombres y parecen ignorar la verdad tanto como otros que no hacen tales acertos. Sí, el enemigo de Dios siempre tendrá la intención de hacer daño cuando la iglesia quiere avanzar. Sí, cuando las cosas se pongan difíciles, como en aquel tiempo, muchos que aparentemente tengan santidad y cuidado, finalmente decidirán seguir sus propias tradiciones. Y lo más grave de todo es que van a ignorar las Escrituras y las indicaciones que en ellas nos dan en el tiempo final. Ahora miren esta declaración. Despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Es decir, el pueblo está dormido y necesita tener en serio, buscar el arrepentimiento y la reforma, un cambio de hábito, un cambio de pensamientos, un cambio de actuar. Escudriñen las Escrituras, miren, para aprender la verdad tal cual es en Jesús. Conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. Sí, y aquí es el momento en el cual la historia nos dice
cuando Satanás tiene la intención de hacer daño a la iglesia. No lo hace cuando la iglesia está dormida. No lo hace cuando la iglesia solamente está sentada observando cultos o solamente está sentada viendo cómo pasan las cosas. No lo hace así. Miren esta cita de la página 395. ¿Cuál es el verdadero motivo de la disidencia, de la disensión? ¿Cuál es el verdadero motivo en que Satanás envía a los ángeles, a sus ángeles, uniéndose para ir en contra del pueblo de Dios? Miren, no fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Por favor, no pasen desapercibido esto. El hecho de que ellos predicaran de la segunda venida de Cristo no levantaba problemas. Al contrario, los unía. Estos, es decir, todas estas disensiones aparecieron en el verano de 1844, cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. Para este tiempo ya habían pasado 2 decepciones. La primera en el año 1843 y la segunda en la primavera, porque ellos creían que era la primavera de 1844. No fue en el momento en la que predicaron, fue en el momento en la que hubo la duda. Por favor, la duda es el comienzo para las tentaciones de Satanás. Cuando Eva dudó de la palabra de Dios con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal, fue la puerta abierta para que Satanás entrara a su corazón. La duda, la predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Por eso yo hice una pregunta anterior. Acuérdense cuándo es que había disensión en la iglesia. Y se van a dar cuenta que no fue cuando la iglesia predicó, cuando la iglesia bautizaba, cuando la iglesia trabajaba en lo que Dios había dispuesto. Casas de esperanza, grupos pequeños, parejas misioneras, abrir nuevos lugares. Sino se dio cuando la iglesia no estaba cumpliendo la misión. Cuando la iglesia no abría filiales. Cuando la iglesia no buscaba las almas. Cuando nada más se centraba en unos pocos. Por eso ahora podemos comprender la intención de Dios de que cada uno participe cumpliendo la misión. Y Dios había establecido la forma, las casas de esperanza, grupos pequeños. Ahora, aquí había una circunstancia interesante. Nuestros antepasados creían ellos que el decreto de Artajerjes, que se dio en el año 457 a.C., en la cual ellos creían que se dio a principios del año, por eso fechaban la primavera de 1844. Pero después se dieron cuenta que el decreto de Artajerjes fue en otoño. ¿Y cómo se dieron cuenta? Miren, vayan conmigo por favor. Ellos estudiaron y se dieron cuenta en el libro del Éxodo, y obviamente en las Escrituras, en el capítulo 12, en el versículo 2 y 3 diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ellos sabían, en el momento específicamente cuando celebraban la Pascua, que era el primer mes del año religioso. Dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y aquí celebran la Pascua. Pero la Biblia mencionaba que en el primer mes tendrían que dar cabida a lo que era la celebración de que salieron de Egipto. Ellos se dieron cuenta que Jesús era nuestra Pascua y que de manera interesante Jesús había muerto en la primavera, en el momento en la cual se tenía guardada la Pascua también. Se dieron cuenta que concordaban las épocas, las estaciones del año. Ahora, vayan conmigo a Levítico, por favor, Levítico capítulo 16. Ellos estudiaron también en las Escrituras. Levíticos 16, 29, diciendo, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el séptimo mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna otra obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros. Porque dice el versículo 30, porque este día será expiación por vosotros. El día de la purificación del santuario, la expiación, el día de la expiación, se celebraba el 10º día del séptimo mes. Si el primer mes tendría que ser en la primavera, miren, vamos a poner aquí algo interesante. Si el primer mes, como ustedes pueden observar allí, el mes de Nisan, en esta forma del Nuevo Testamento del calendario hebreo, se van a dar cuenta que empezaba entre marzo y abril. Y el séptimo mes nos llevaba al mes de Tisri, entre septiembre y octubre.
Y se dieron cuenta aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, que finalmente esa purificación tendría que caer también en esa época del año, en otoño. Ahora, ellos entendieron otra cosa aquí. Miren, Levítico capítulo 23, por favor. Levítico capítulo 23, versículo 33. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Ustedes recuerdan que 10 días antes de que empezara el 10º día del séptimo mes, el día de la expiación, se tocaba una trompeta para que tuvieran 10 días para prepararse. Al 10º día había la expiación, pero 5 días después se comenzaba la fiesta de los tabernáculos. Ahora, déjenme explicarles cuál es la idea que ellos tuvieron al estudiar la palabra de Dios y darse cuenta en el otoño. Si Cristo Jesús es la Pascua y Él muere en primavera, de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 9, ustedes saben, 27, por allí, dice la Escritura, en la profecía de las 70 semanas, en la última semana, dice la Biblia que se le quitaría a la mitad de la semana la vida al Mesías, mas no por sí. Nosotros sabemos que Jesús murió en la primavera del año 31 después de Cristo, la mitad de la semana. Nosotros sabemos que es un día por año, de acuerdo al principio bíblico profético. Entonces, si Jesús murió a la mitad de la semana, 3 años y medio después de comenzar su ministerio, en el año 27 después de Cristo, nosotros vamos a ir hasta atrás. Primavera del año 31. Y un año atrás, primavera del año 30. Un año atrás, primavera del año 29. Otro año atrás, primavera del año 28. Menos 6 meses nos va a llevar al otoño del año 27 después de Cristo, donde Jesús comienza su ministerio. Entonces nos vamos a dar cuenta que 7 años después, por los 7 días de la semana, la última semana de la profecía de Daniel, nos llevaría a otoño del año 34. Si nosotros retrocedemos al principio, entonces la orden de edificar Jerusalén tendría que haber sido en otoño. Y los 2300 días en el año 1844 culminarían en otoño. Llegaron a sus conclusiones a través del estudio de la Biblia. Ahora, esto va más allá en la comprensión, en muchas circunstancias, que tal vez es otro tema que en otra oportunidad podamos hablar. Ahora, si nosotros nos damos cuenta aquí, ellos creían entonces en la fiesta de la expiación, que si caía al 10º día del séptimo mes, creyendo que la tierra era el santuario y que tendría que ser purificado, ¿de acuerdo?, con fuego, ellos creían que era la venida del Señor, siendo la fiesta de los tabernáculos, en el momento en el que Jesús comienza su ministerio, la aparición también del Mesías. A través de estas circunstancias hubo varias reacciones. Reacciones que se generaron por todo lo que sucedió. La primera, me llamó la atención. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos, los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Dios no llamó a la gente que estaba en las iglesias, que tenía conocimientos y que eran líderes. No, Dios llamó a Guillermo Miller siendo un granjero. Allá en su rancho, allá en su granja. Dios lo llamó porque tenía humildad, porque no dudaba en obedecer. Y miren lo segundo que dice el conflicto de los siglos. Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse. Miren, hay un fenómeno interesante y debemos aprender esas lecciones. En el liderazgo, regularmente una buena parte de personas está más preocupada por el qué dirán que por lo que Dios piensa. Y eso es algo difícil de entender, pero es real. Dios no tomó a los líderes en aquel entonces porque estaban preocupados y qué tal si no es, y estaban preocupados si fallaban, inclusive por sobre lo que la Biblia decía. Por eso Dios tomó personas humildes. Yo creo que el Señor nos está llamando a buscar humildad ahora, de verdad, sencillez, de oír la palabra de Dios y no tener temor para ello. Pero miren, las cosas no terminaron mal, porque ellos finalmente se unieron al mensaje al darse cuenta que era la voluntad de Dios, pero por temor o por vergüenza no lo quisieron hacer. Cuando se dio el mensaje, las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje, y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. Hubo polos opuestos, gente que dijeron no queremos oírlos y fueron corridos, fueron desfraternizados, borrados.
En aquel tiempo no existía la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se unieron en un grupo sin nombre, sin denominación originalmente. Y después edificaron por la voluntad de Dios un pueblo que estaría dispuesto a predicar los mensajes de los tres ángeles. Ahora, ¿qué otras reacciones había? Los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje. He aquí que viene el esposo. Sí, todo mundo, aunque tenía una intención contraria o buena, se daban cuenta que era el poder de Dios quien actuaba. No podían rechazar la evidencia de que el Espíritu Santo motivaba a nuestros pioneros. ¿Por qué? Porque ellos oraban como nunca. Dice el conflicto, estudiaban como nunca y tenían la intención de decirles a todo mundo que ahí viene el esposo, salid a recibirle, prepárense. Un sentimiento de pavor refrenó al mundo, incrédulo, pero volvieron a sus insultos y a sus burlas. Sí, regularmente esto pasa con el ser humano. Cuando hay circunstancias que nos llenan de temor, aparentemente la gente puede cambiar. Pero cuando terminan estas amenazas, entonces volvemos a la vida antigua. Esta gente, tal vez inmediatamente que se dieron cuenta que Jesús no vino, no inmediatamente atacaron. Dice el conflicto de los siglos que lo hicieron posteriormente con insultos y burlas. Aquí el capítulo nos lleva entonces a entender que en el tiempo de las profecías cumplidas en los discípulos en la historia de Jesús es muy semejante a lo que se había encontrado en estos días. Miren, por ejemplo, la Biblia dice en Lucas capítulo 19 que Jesús venía bajando del monte de los olivos y que los discípulos y toda la gente gritaba, Hosana, Hosana al Hijo de David. Algunos ponían sus túnicas en el piso para que el Señor pasara. La Biblia dice que venía montado en un asno. Pero cuando los fariseos se acercaron a Jesús para decirle a Jesús que los callara, Jesús respondió que era necesario que esto pasara, porque os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Era parte de las profecías, aunque ellos, dice Hechos 17:3, sabían y entendieron después que era necesario que Cristo padeciese, muriera y resucitase. Es decir, era necesario que esto pasara para el cumplimiento de la Biblia. De otra manera, no tomaban la atención de Jesús en los momentos últimos de su vida y su sacrificio. Es decir, tendrían que saber que era el Mesías para que cuando fuera levantado en la cruz y tomaran su atención, muchos vinieran hacia él. Eso mismo sucedió con nuestros antepasados. Miren, Miller y sus compañeros cumplieron la profecía y proclamaron un mensaje que iba a ser dado al mundo. Tenían que hacerlo, pero que ellos no hubieran podido dar si hubiesen entendido por completo las profecías que indicaban su contratiempo y que representaban otro mensaje que debía ser predicado a todas las naciones antes de la venida del Señor. Si los discípulos hubiesen entendido las palabras de Cristo, que Él tendría que padecer y morir, tal vez ellos no hubiesen hecho lo de Hosana, ni hubiesen dicho a todo el mundo que era el Mesías. Lo mismo nuestros antepasados. En el tiempo en el que ellos decían que Jesús venía, no entendieron esa parte de que no era la tierra, el santuario en el cielo y un juicio. Pero ellos ayudaron a la obra de Dios para que todo el mundo pusiera atención a un acontecimiento solemne, a un momento de reflexión y preparación. Los mensajes del primer ángel y del segundo fueron proclamados en su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios se había propuesto cumplir por medio de ellos. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo la Biblia y el Espíritu de Profecía? Miren, la razón por la cual los discípulos predicaron que Jesús era el Mesías y le dieron la bienvenida fue la razón de que ellos prepararon su carácter para la decepción que vendría en la muerte de Jesús. Por favor, lo que sucedió con nuestros antepasados, o lo sucedió con los mileritas, o aquellos que predicaron la palabra de Dios, no simplemente fue el hecho de que ellos predicaran, sino que su predicación, el compartir el evangelio, por favor, el estudio de la Biblia, la oración y compartir el evangelio, nos prepara para la crisis venidera. Quien no predique el evangelio no estará listo para la crisis. Los que no predican el evangelio lo hacen por miedo, se unen al movimiento de la predicación por miedo o por alguna circunstancia de conveniencia. Ellos dependen de otras personas, pero no tienen raíces sólidas.
Los discípulos prepararon un carácter para la crisis. Los mileritas prepararon un carácter para la crisis. Y los que viviremos en el tiempo final debemos orar como nunca, leer la Biblia como nunca y compartir, porque eso nos va a preparar para la crisis. Jóvenes, hermanos, ya es el tiempo. Es el tiempo. Ahora miren, el mundo había estado observando y creía que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero aunque muchos al ser muy tentados abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, el examen del corazón, la renunciación al mundo y la reforma de la vida que habían acompañado la obra, probaban que ésta era de Dios. La evidencia más grande del Espíritu Santo es que hay un cambio de vida, 180 grados. Pero no se hará ese cambio a menos de que no haya humildad. Humildad. Todo el mundo pensó que se iba a abandonar la predicación de la venida de Cristo, pero no fue así. Tomó fuerza, tomó experiencia, porque ellos tuvieron la intención de tener humildad, de renunciar al mundo, de hacer cambios en la vida de verdad. Y eso es lo que provoca estudiar la Biblia, leer la Biblia, orar y predicar el Evangelio. Eso es lo que provoca. Son tres, no son dos. La falsa piedad, el engaño de Satanás es ora, lee la Biblia. Y mientras no compartas, no estará tu carácter listo para la crisis. Algunos pueden decir son muy estudiosos y saben muchas fechas, pero si no comparten el Evangelio, no están preparados para la crisis. Ahora miren lo que dijo Guillermo Miller. Aunque me chasqué 2 veces, no estoy aún abatido ni desanimado. Mi esperanza en la venida de Cristo es tan firme como siempre. No he hecho más que lo que después de años de solemne consideración sentía que era mi solemne deber hacer. Si me he equivocado, ha sido del lado de la caridad, del amor a mis semejantes y movido por el sentimiento de mi deber para con Dios. Él nunca predicó algo de lo que no estuviera convencido. Y aunque esas pruebas y desánimos lo hacían cada vez más fuerte, porque sentía el solemne deber de decir al mundo que Jesús viene, porque uno ama a Dios. El amor a los semejantes nos impulsa a decirles a otros que Jesús viene. Ahora miren, el capítulo termina diciendo que es una amonestación, como les dije al principio, a la iglesia de los últimos días. Y termina dando un texto en Hebreos capítulo 10, diciendo: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia de los santos. La confianza se ejerce con acciones, no solamente creer, sino con actuar, que es la evidencia de la fe. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, no nuestra voluntad. Por eso el conflicto dice que algunos siguieron sus sentimientos, sus formas de pensar, sus ilusiones, y otros siguieron las indicaciones de las Escrituras. Dice así, porque aún poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará a mi alma. El Señor dice que el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no lo somos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros hemos sido llamados para ir adelante, hermanos, no para retroceder. Y la única experiencia que va a fortalecer nuestra fe es el estudio de la Biblia, la oración y compartir el Evangelio. Todos aquellos que están observándonos ahora, que nos están escuchando, ruego al Espíritu Santo que nos levante, que nos despierte de la somnolencia. Porque vienen momentos críticos y hoy es importante decirle al mundo que Jesús viene. He aquí viene el esposo, salid a recibirle, salid a su encuentro. Pero no iremos solos, iremos con muchos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Esta es la invitación, es la oración y debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Hoy mi familia lo vivimos también. Y agradecemos a Dios por este privilegio. Pidamos a Dios que nos dé esta oportunidad. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra y el espíritu de profecía.
De manera extraordinaria tú nos revelas, pero quieres de nosotros humildad para aceptar y de tu Espíritu Santo para motivarnos a hacer. Perdona, Señor, nuestra somnolencia y ayúdanos a ponernos de pie, a activarnos, porque esta es la mejor preparación de un carácter que estará listo para ser trasladado cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Pero antes de ello pasaremos una crisis tan triste, semejante a la que pasaron los discípulos al darse cuenta que había muerto el Mesías. Nuestros antepasados al darse cuenta que Jesús no vino, pero que finalmente eso fortaleció. Yo agradezco a Dios porque hoy tenemos una iglesia unida, una iglesia congregada en 13 regiones del mundo, donde ahora el evangelio ha de ser predicado a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Ven, Señor Jesús, y llévanos a casa. Ven y danos el privilegio de predicar, pues en Jesús oramos. Amén. Me da mucho gusto saludarlos y saber que ahora pertenecemos todos a una iglesia mundial. Que Dios les bendiga. En nuestras oraciones siempre están presentes. Muchas gracias.